Imagínate esto. Estás a bordo de un hidroavión atravesando el Pacífico Sur cuando de repente todos los instrumentos fallan. La brújula gira sin control y el GPS se apaga. No hay tierra a la vista, solo agua hasta donde alcanza la vista en todas direcciones. Ahora imagina quedarte sin combustible sobre el océano más grande del mundo y lo que viene después. El despegue era un martes sofocante de marzo de 2019, típico del verano en la Polinesia Francesa. Los relojes marcaban las 6:15 de la mañana cuando el hidroavión de Havilland DHC-6 Twin Otter, con matrícula Foxtrot Papa Tango 7, despegaba de la laguna de Bora Bora rumbo directo a Tahití. A bordo viajaban 6 personas: la comandante Elena Morales, una piloto experimentada española con 15 años volando en el Pacífico; su copiloto Jacques Renaud, francés de la isla; y 4 pasajeros: el doctor brasileño Lucas Ferreira, la bióloga marina australiana Sarah Thompson, el fotógrafo japonés Kenji Yamamoto y la escritora chilena Patricia Rojas. Todos eran desconocidos entre sí, compartiendo apenas un vuelo de conexión hacia destinos diferentes. El plan de vuelo preveía 45 minutos de travesía en rumbo 085 Crowder, cruzando aguas cristalinas bajo un cielo despejado. La aeronave llevaba combustible para 3 horas, suficiente margen de seguridad. Las condiciones meteorológicas eran perfectas: visibilidad ilimitada, vientos calmos, mar en calma total. Este vuelo, sin embargo, estaba lejos de ser otra travesía tranquila por los cielos del Pacífico. La anomalía 20 minutos después del despegue, mientras volaban a 2.500 pies sobre el océano azul intenso, todos los instrumentos electrónicos comenzaron a fallar simultáneamente. Primero el GPS parpadeó y mostró coordenadas imposibles: 0, 0 degree es 0, 0, 0, en todas direcciones. Luego la radio emitió solo estática blanca. La brújula magnética comenzó a girar salvajemente, como si hubieran entrado en el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Jacques, golpeando el panel de instrumentos con la esperanza de que fuera solo un fallo temporal. Elena mantuvo la calma, entrenada para emergencias. Mantuvo el rumbo visual usando el sol como referencia. Tranquilo, podemos navegar a la antigua. El sol sale por el este, Tahití está al noreste. Llegaremos. Pero 10 minutos después, algo aún más extraño sucedió. Una niebla densa y antinatural se levantó del océano, envolviéndolos completamente. No era niebla común, era espesa, casi sólida, de un color gris verdoso que ninguno había visto jamás. La visibilidad cayó a 0 en segundos. «Esto no tiene sentido», dijo Elena. «No hay formaciones meteorológicas en el radar». Bueno, no hay radar funcionando. Volaron a ciegas durante 15 minutos que parecieron horas. Cuando finalmente salieron de la niebla, lo que vieron los dejó helados. No había nada, absolutamente nada. Ni islas a la distancia, ni barcos, ni siquiera aves marinas. Solo océano en todas direcciones hasta el infinito. El amerizaje forzoso Elena revisó los tanques de combustible. Algo estaba terriblemente mal. El medidor indicaba que solo quedaba combustible para 20 minutos más, cuando deberían tener más de 2 horas de reserva. Era imposible, a menos que hubiera una fuga masiva. Pero no había señales de fugas, ni olor a combustible, nada. «Vamos a tener que amerizar», anunció Elena con voz firme pero tensa. «Prepárense». Los pasajeros, que hasta ese momento habían permanecido en silencio observando la extraña situación, comenzaron a mostrar signos de pánico. Patricia, la escritora, agarró con fuerza los reposabrazos. Lucas, el doctor, comenzó a verificar el equipo de primeros auxilios. Sarah cerró los ojos respirando profundamente. Kenji simplemente siguió fotografiando todo, como si documentar el momento fuera su forma de procesar el miedo. Elena eligió cuidadosamente un área donde las olas parecían más calmadas. Redujo la velocidad a 55 nudos, alineó el hidroavión perfectamente con las olas y tocó el agua suavemente. El amerizaje fue textbook perfecto. Flotaron, pero el alivio duró solo segundos. El motor derecho se ahogó inmediatamente. Luego el izquierdo comenzó a fallar. En minutos ambos motores estaban muertos. El hidroavión flotaba ahora a la deriva, convertido en una simple balsa con alas. El primer día, hicieron un inventario de lo que tenían: 6 chalecos salvavidas,
una balsa inflable de emergencia para 8 personas, un kit de supervivencia con bengalas, un espejo de señales, una linterna, anzuelos y línea de pesca, una navaja multiusos, 6 botellas de agua, 2 litros cada una, algunas barras energéticas y, curiosamente, el equipo fotográfico de Kenji incluía baterías solares para sus cámaras. Lo que no tenían, radio funcional, GPS, brújula confiable, y lo más preocupante, ninguna idea de dónde estaban. Bien, dijo Elena, asumiendo el liderazgo natural que le daba su experiencia. Tenemos agua para 3 días si racionamos. Comida para 2 días. Debemos establecer un sistema de turnos para vigilar el horizonte. Alguien siempre debe estar buscando barcos o aviones. Jack sugirió quedarse dentro del hidroavión el mayor tiempo posible. Es más grande que la balsa, tiene sombra, y es más visible desde el aire. Pero Sarah, la bióloga marina, tenía dudas. Este avión no está diseñado para flotar indefinidamente. Si entra agua o viene una tormenta, se hundirá. La balsa es más segura a largo plazo. Decidieron un compromiso. Usarían el hidroavión de día para protegerse del sol y tener mayor visibilidad, pero mantendrían la balsa inflada y atada, lista para transferirse si era necesario. La primera noche en el océano fue perturbadora. El silencio era absoluto, roto solo por el suave chapoteo de las olas contra el fuselaje. No había luces en el horizonte, ni estrellas visibles debido a una capa de nubes que apareció al anochecer. Era como estar en un vacío negro e infinito. Patricia no pudo dormir. «Esto no es normal», susurró a Lucas, quien estaba sentado junto a ella. Volamos sobre una de las rutas más transitadas del Pacífico. ¿Dónde están todos? Lucas no tenía respuesta. Él también lo había pensado. Tahití es un hub de tráfico aéreo y marítimo. Deberían haber visto algo lo que fuera, hace horas. El segundo día. Primera anomalía al amanecer del segundo día. Kenji fue el primero en notar algo extraño. «Miren el agua», dijo señalando alrededor del hidroavión. El océano había cambiado de color. Ya no era el azul brillante del Pacífico tropical. Era más oscuro, casi negro en algunos lugares, con remolinos de verde fosforescente que parecían moverse con vida propia debajo de la superficie. Sarah se asomó por la ventana, fascinada y aterrada al mismo tiempo. «Esto podría ser plancton bioluminiscente, pero nunca he visto concentraciones así durante el día. Y esos patrones no son naturales». Mientras observaban, una sombra masiva pasó bajo el hidroavión. Era enorme, al menos el doble del largo de la aeronave. Todos contuvieron la respiración. Pero lo que fuera que era, pasó sin tocarlos y desapareció en las profundidades. ¿Qué demonios fue eso? Jax estaba pálido. «No lo sé», admitió Sarah, «pero creo que estamos muy lejos de donde pensamos que estamos». Ese día intentaron pescar. Lucas, quien había pescado ocasionalmente de niño en Brasil, improvisó una caña con un palo de la balsa de emergencia. Para su sorpresa, los peces picaban casi inmediatamente. Pero cuando subió el primero, todos se quedaron mirándolo en silencio. El pez era extraño. Tenía la forma general de un atún, pero sus escamas eran de un color metálico que nunca habían visto, y tenía un patrón de manchas bioluminiscentes a lo largo del cuerpo. Sarah lo examinó con su conocimiento de bióloga marina. «Esto no es ninguna especie que yo conozca», dijo finalmente. «Y he estudiado la fauna del Pacífico durante 10 años. ¿Es seguro comerlo?», preguntó Elena, siempre práctica. Sarah lo olió. Examinó las branquias, las agallas. «Parece fresco. No hay señales de toxinas evidentes, pero honestamente no puedo garantizar nada». Decidieron no arriesgarse todavía. Tenían suficiente comida para un día más. Si la situación se volvía desesperada, reconsiderarían. El tercer día. La tormenta el tercer día amaneció con un cielo amenazante. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte en todas direcciones, formando un círculo perfecto alrededor de ellos, como si estuvieran en el ojo de algo masivo. «Viene tormenta», anunció Jax. «Grande». Trabajaron rápidamente para asegurar todo. Metieron todo el equipo posible dentro del hidroavión, amarraron las puertas, se pusieron los chalecos salvavidas. Elena insistió en que también inflaran completamente la balsa de emergencia y la mantuvieran atada con 3 cuerdas redundantes. La tormenta golpeó con una violencia que ninguno había experimentado.
Las olas crecieron hasta 6 metros de altura, lanzando el hidroavión arriba y abajo como un juguete. El viento aullaba con un sonido casi humano. Los rayos no caían del cielo normalmente, sino que parecían salir del océano hacia las nubes, iluminando el agua desde abajo con un brillo verde espeluznante. Durante 6 horas, se aferraron a lo que pudieron mientras el mundo se sacudía violentamente a su alrededor. Patricia vomitó repetidamente por el mareo. Kenji se golpeó la cabeza contra una ventana y Lucas tuvo que hacerle puntos improvisados con el kit de primeros auxilios. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, la tormenta se detuvo. Silencio total. Cuando salieron a revisar los daños, descubrieron que el ala izquierda estaba severamente dañada, con una grieta grande que llegaba hasta el flotador. El hidroavión seguía flotando, pero apenas. Agua comenzaba a filtrarse lentamente. «Tenemos que pasarnos a la balsa», dijo Elena. «Ya». Pero los 6 náufragos del hidroavión sabían que no podían quedarse. Tenían familias, vidas, obligaciones. El mundo los creía muertos, pero no lo estaban. Tenían que regresar. El camino de regreso el 4.º día en deriva, se reunieron con el navegante, un hombre mayor de edad imposible de determinar, con ojos que habían visto siglos. Les mostró mapas, pero no eran mapas normales. Eran cartas que mostraban corrientes, no de agua, sino de fuerza magnética, de gravedad, de cosas para las que no tenían nombres. «Las aguas olvidadas son una bolsa», explicó el navegante con un acento que era una mezcla de español antiguo, portugués y algo más. «Una bolsa en el tejido del océano donde las reglas son diferentes. Hay solo 3 salidas conocidas y todas son peligrosas», les mostró en el mapa. Una salida pasaba por lo que él llamaba el remolino hambriento, un vórtice masivo que había tragado decenas de barcos. Otra requería navegar a través de el campo de niebla eterna, donde muchos se perdían para siempre. La tercera, la que el navegante recomendaba, era el pasaje del faro. «Hay una torre», explicó, antigua más allá de la comprensión, que se eleva del océano en la frontera entre nuestras aguas y las suyas. Emite una luz, una frecuencia que sus instrumentos pueden detectar si se acercan lo suficiente. Síganla y los llevará de regreso. «¿Por qué no todos regresan por ese camino?», preguntó Elena. El navegante suspiró. «Porque el pasaje está protegido por algo. Algunos lo llaman el guardián. Otros piensan que es solo una manifestación de las fuerzas extrañas que crean este lugar. Pero todos los que intentan pasar deben enfrentarlo». «¿Qué es?», preguntó Jack. «Algo diferente para cada persona», respondió el navegante enigmáticamente. «Pero si mantienen su rumbo y no ceden al miedo, pueden atravesarlo». Marea les preparó un bote, más grande y resistente que su balsa de emergencia, con provisiones, agua y algo más. Un cristal extraño que brillaba con luz propia. «Esto les mostrará el camino al faro», dijo. «Síganlo. Y si tienen éxito, por favor, recuerden que este lugar existe. No para contar al mundo, porque nadie les creería, sino para que ustedes sepan que hay más misterios en el océano de los que sus ciencias pueden explicar». El pasaje del faro partieron al amanecer del 5.º día. El cristal brillaba y flotaba sobre la palma de la mano de Elena, señalando una dirección específica. Navegaron durante horas, remando cuando era necesario, flotando cuando las corrientes eran favorables. Entonces lo vieron. En el horizonte, una torre. No era de piedra ni metal, sino de algo que parecía coral cristalizado, elevándose cientos de metros desde las profundidades. En su cúspide brillaba una luz, pulsando en un patrón regular. «Allí», dijo Elena. «Ese es nuestro camino a casa», pero a medida que se acercaban, el océano comenzó a cambiar. El agua se volvió más espesa, casi viscosa. Una sensación de miedo primordial comenzó a crecer en todos ellos. No era miedo racional, sino algo más profundo, más antiguo. Entonces lo vieron. O más bien, cada uno vio algo diferente. Elena vio un gigantesco pulpo de luz, con tentáculos que se extendían kilómetros, bloqueando el paso. Jax vio una pared de olas congeladas en el tiempo, a punto de estrellarse sobre ellos. Lucas vio una niebla roja como sangre que palpitaba con latidos cardíacos. Sara vio un cardumen de peces con rostros humanos, gritando en silencio.
Kenji vio a su padre fallecido parado sobre las aguas, decepcionado, señalando hacia atrás. Patricia vio sus propios manuscritos no escritos flotando en el agua, disolviéndose en tinta. Todos vieron sus miedos más profundos manifestados. «¡No es real!», gritó Elena, recordando las palabras del navegante. «Sigan remando. No miren directamente a lo que sea que vean». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Los miedos los rodeaban, susurraban con voces que conocían, mostraban futuros terribles o pasados dolorosos. Patricia comenzó a llorar. Kenji empezó a remar en la dirección equivocada. Lucas se congeló, paralizado. Fue Sara quien encontró la solución. «¡Hablen!», gritó. «Digan en voz alta lo que ven. Denle nombre, hagan que sea tangible». Entonces comenzaron a hablar, cada uno describiendo su miedo específico. Y mientras lo hacían, las ilusiones comenzaron a perder poder. No desaparecieron, pero se volvieron transparentes, menos sólidas. «Veo a mi madre», dijo Elena, remando con determinación, diciéndome que nunca fui lo suficientemente buena, pero sobreviví a un amerizaje oceánico y mantuve vivas a 5 personas durante 8 días. Soy suficientemente buena. «Veo mi mayor fracaso», dijo Jack, «el accidente que causé cuando era joven. Pero he pagado por ello durante 20 años. Es hora de perdonarme». Uno por uno, nombraron sus miedos, les quitaron su poder en la oscuridad y los expusieron a la luz. El bote siguió avanzando. Los miedos manifestados se desvanecían a medida que pasaban. Finalmente, llegaron a la base de la torre. El cristal que Marea les había dado se iluminó brillantemente y luego se disolvió en polvo que fue llevado por la brisa. «¡Miren!», gritó Jack. «¡El GPS!». El GPS de la balsa de emergencia, muerto durante 8 días, de repente cobró vida. Mostraba coordenadas. Coordenadas reales reconocibles. Estaban a 180 kilómetros al noroeste de Bora Bora, en un área que según todos los mapas debería ser solo océano abierto. «Estamos de vuelta», susurró Patricia. «Realmente estamos de vuelta». La luz del faro pulsó una última vez, como una despedida, y luego se apagó. Cuando miraron hacia atrás, la torre ya no estaba visible. Solo océano normal, azul brillante bajo el sol tropical. El rescate activaron la baliza de emergencia. 2 horas después, un helicóptero de búsqueda y rescate de la Marina francesa los divisó. Los rescatistas estaban incrédulos. El hidroavión FPT-7 había sido dado por desaparecido hacía 9 días. Las búsquedas habían sido suspendidas hacía 3 días. Nadie esperaba encontrar sobrevivientes. Cuando los subieron al helicóptero, los paramédicos estaban sorprendidos por su condición. Sí, estaban deshidratados y exhaustos, pero no tanto como deberían después de 9 días a la deriva. No había señales de desnutrición severa. Las quemaduras solares eran mínimas y todos estaban mentalmente alertas y coherentes. «Es un milagro», dijo uno de los paramédicos. «Hemos visto casos de supervivencia oceánica antes, pero nunca con víctimas en tan buena condición después de tanto tiempo». Durante el vuelo de regreso a Tahití, los 6 sobrevivientes intercambiaron miradas. Habían acordado en silencio durante los últimos minutos en el bote. No dirían nada sobre deriva, sobre las aguas olvidadas, sobre el pasaje del faro. ¿Quién les creería? Dirían que derivaron, que pescaron, que construyeron un destilador solar, que tuvieron suerte con el clima. La verdad completa, quedaría entre ellos. La investigación, las semanas siguientes, fueron un torbellino de entrevistas, investigaciones y atención mediática. La historia de 6 personas sobreviviendo 9 días en el océano, después de un fallo misterioso de todos los instrumentos de navegación, captó la imaginación del mundo. El hidroavión nunca fue encontrado. Las búsquedas aéreas y marítimas no revelaron ningún rastro de restos. La Marina francesa declaró oficialmente que se había hundido en aguas profundas. Los investigadores de accidentes aéreos estaban perplejos. Elena y Jax describieron la falla simultánea de todos los sistemas electrónicos, pero no pudieron explicarla. Sin la caja negra del hidroavión, sin restos que examinar, no había evidencia física. La investigación oficial concluyó: fallo eléctrico catastrófico de causa desconocida, posiblemente relacionado con fenómenos atmosféricos inusuales. Lo más extraño fue cuando los investigadores verificaron los registros de radar y satélite.
No había ninguna evidencia de la niebla densa que Elena y Jax juraban haber atravesado. El clima ese día había sido despejado en todo el sector. Y sin embargo, el GPS del helicóptero de rescate los había encontrado 180 kilómetros fuera de curso, en una posición que no tenía sentido basándose en las corrientes oceánicas conocidas y la deriva esperada. Es como si hubieran estado en otro lugar completamente y luego simplemente aparecieron, dijo uno de los investigadores en privado. El reencuentro, 3 meses después del incidente, los 6 sobrevivientes se reunieron en un pequeño café en Papeete, Tahití. Habían mantenido contacto, pero esta era la primera vez que estaban todos juntos desde el rescate. Se sentaron en un rincón tranquilo con café y croissants que ninguno realmente tocó. Durante varios minutos nadie habló. Finalmente fue Patricia quien rompió el silencio. ¿Lo soñamos?, preguntó. A veces me despierto en la noche y me pregunto si Deriva realmente existió, o si todos tuvimos algún tipo de alucinación colectiva por deshidratación. Sara sacó algo de su bolso. Era una pieza de ese material coral madera imposible, no más grande que una moneda. Tomé esto antes de irnos. Marea dijo que podíamos llevarnos un recuerdo, siempre y cuando nunca lo mostráramos a científicos o lo intentáramos analizar. He ido a 3 laboratorios de biología marina desde entonces, solo para caminar por los pasillos. Cada vez que me acerco a un microscopio con esta pieza en mi bolsillo, algo me detiene. Es como si hubiera hecho una promesa que no puedo romper. Kenji abrió su laptop. He procesado todas las fotos que tomé durante el viaje. Miren. Mostró las imágenes en secuencia. Fotos del interior del hidroavión, del océano desde el aire, de la niebla extraña. Pero luego había un hueco. Las fotos fechadas durante los días en deriva simplemente no existían, aunque Kenji juraba haberlas tomado. La siguiente imagen era del cristal de marea en la mano de Elena, brillando. Después de esa, nada hasta el rescate. Mi cámara nunca falla, dijo Kenji. Es de grado profesional, resistente al agua, temperatura, todo. Las tarjetas de memoria estaban bien, pero esas fotos simplemente no están. Lucas puso un papel sobre la mesa. Era un análisis de sangre que se había hecho él mismo hace una semana. ¿Recuerdan esos peces extraños que comimos? Hice que analizaran mis tejidos. Hay trazas de elementos que no deberían existir en el cuerpo humano. Isótopos que son, bueno, teóricamente imposibles. No muchos, pero suficientes para ser detectables. Los doctores piensan que es un error de laboratorio. Jax simplemente asintió. Yo he tenido sueños. Sueños donde estoy de vuelta en deriva, y Marea me dice que siempre podemos regresar si realmente lo necesitamos. Que las aguas olvidadas nunca olvidan a quienes las han navegado. Elena, quien había permanecido callada, finalmente habló. He volado la misma ruta entre Bora Bora y Tahití 14 veces desde el accidente. Retomé mis vuelos después de 2 meses. Cada vez, en el punto aproximado donde todo comenzó, todos mis instrumentos dudan. Por un segundo, tal vez menos. La brújula tiembla, el GPS parpadea. Luego todo vuelve a la normalidad. Pero sé lo que significa. Es un recordatorio. Está allí, justo al lado de nuestra realidad, esperando. Patricia sacó un manuscrito de su bolso. He escrito todo, cada detalle, pero está escrito como ficción. Una novela de aventuras sobre náufragos que encuentran una isla mágica. Mi editor dice que es mi mejor trabajo, que la descripción de Deriva es tan vívida que parece real. Sonrió tristemente. Irónicamente, llamar a la verdad ficción es la única forma de contarla. Se quedaron sentados en silencio un momento más, procesando todo. Entonces, ¿qué hacemos con esto?, preguntó Sara finalmente. ¿Vivimos nuestras vidas normales pretendiendo que solo fue un accidente de aviación con un final afortunado? Creo, dijo Elena lentamente, que vivimos sabiendo que el mundo es más grande y extraño de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Que hay lugares entre los lugares, espacios en el mapa donde las reglas son diferentes. Y que nosotros hemos estado allí y regresado. Y, agregó Jax, que si alguno de nosotros realmente necesita volver alguna vez, sabemos que el camino existe. Todos asintieron. Era un pacto silencioso, una hermandad forjada no solo por sobrevivir juntos, sino por compartir algo que nadie más podía entender. Epílogo. 5 años después, Elena Morales siguió volando en el Pacífico, pero ahora también entrenaba a nuevos pilotos en protocolos de supervivencia oceánica.
Sus cursos eran famosos por su intensidad y realismo. Nunca mencionaba deriva directamente, pero todos sus estudiantes notaban que hablaba de los océanos con un respeto que iba más allá de lo profesional, casi como reverencia. Jacques Renaud se retiró del vuelo comercial y comenzó a navegar veleros. Pasaba meses en el mar, explorando rincones remotos del Pacífico. Su esposa decía que estaba buscando algo, pero él nunca decía qué. El doctor Lucas Ferreira volvió a Brasil y se especializó en medicina de desastres. Trabajaba con equipos de rescate en situaciones extremas. En entrevistas siempre decía: he visto lo que el cuerpo humano puede soportar cuando el espíritu se niega a rendirse. Sarah Thompson se convirtió en una de las biólogas marinas más respetadas del Pacífico, conocida por sus teorías sobre ecosistemas desconocidos en las profundidades oceánicas. Publicó papers sobre zonas de anomalía biológica que sus colegas encontraban fascinantes pero imposibles de verificar. La pequeña pieza de coral madera imposible permanecía en su escritorio, en una caja sin etiquetar. Kenji Yamamoto ganó premios internacionales por su serie fotográfica Entre Mundos. Imágenes del Océano Pacífico que capturaban algo inefable, una cualidad de misterio y asombro que otros fotógrafos no podían replicar. Cuando le preguntaban su secreto, solo sonreía y decía: hay que saber dónde mirar. Patricia Rojas publicó su novela Las aguas olvidadas, que se convirtió en un bestseller internacional. Los críticos la llamaban realismo mágico en su máxima expresión, alabando cómo hacía que lo imposible se sintiera completamente real. Patricia nunca confirmaba ni negaba si estaba basada en experiencias personales. Todos los escritores ponen un poco de verdad en su ficción. Era todo lo que decía. Una vez al año los 6 se reunían. A veces en Tahití, a veces en otros lugares, compartían una comida, intercambiaban historias de sus vidas y miraban el océano juntos. Nunca hablaban directamente de deriva en público, pero en privado intercambiaban notas, pequeños detalles que recordaban, nuevos sueños que habían tenido, momentos en que juraban haber visto algo familiar en aguas distantes. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, uno de ellos encontraría algo inexplicable. Un mensaje en una botella escrito en ese idioma que Marea había hablado primero. Una pieza de ese material coral madera en la playa. Un destello de luz en el horizonte que pulsaba en el mismo patrón que el faro. El mundo seguía girando. Los científicos seguían mapeando cada centímetro del océano con satélites y sonar. Los turistas seguían volando entre islas del Pacífico sin incidentes. La vida continuaba como siempre. Pero los 6 sobrevivientes del vuelo FPT-7 sabían la verdad. Había lugares en este mundo que no aparecían en ningún mapa, refugios entre las corrientes de la realidad normal, donde las reglas eran diferentes y las imposibilidades se volvían cotidianas. Y en algún lugar en el vasto Pacífico, oculta por capas de niebla y anomalías magnéticas, Deriva seguía flotando, un hogar para los perdidos, un refugio para los náufragos, un recordatorio de que el océano guardaba secretos más profundos que su abismo más oscuro. La comandante Elena Morales, ahora con canas prematuras que atribuía al estrés del accidente, a veces volaba la ruta vieja entre Bora Bora y Tahití tarde en la noche. Cuando llegaba a ese punto donde sus instrumentos dudaban por un segundo, sonreía y susurraba al vacío: «Gracias, Marea. Todavía estamos aquí». Todavía recordamos. Y en las noches muy tranquilas, cuando el viento era justo perfecto, juraba que podía escuchar una respuesta en el susurro de las olas contra su hidroavión. Y nosotros los recordamos a ustedes, aviadores. Las aguas olvidadas nunca olvidan. Nota del autor. Esta historia está basada en relatos de náufragos reales, fenómenos oceánicos documentados y la vieja verdad de que el 95% de nuestros océanos permanece inexplorado. Hay más misterios en las profundidades de lo que jamás sabremos. Y tal vez, solo tal vez, algunos de esos misterios prefieren permanecer ocultos, esperando a los pocos valientes, o desafortunados, suficientes para encontrarlos. Papa Tango Foxtrot 7, desaparecido pero nunca olvidado. El océano lo guardó, pero la historia de sus sobrevivientes vivirá para siempre.